Es un tema, yo creo que muy alentador, ¿no? Muere a ti mismo. Van a decir, uy, estás bueno para dar pláticas motivacionales. Pero este es el mensaje más hermoso que uno puede vivir. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, precisamente, ya nos vamos a la siguiente parte del Evangelio de Juan. En la primera parte vimos cómo Nicodemo, este famoso maestro de las Escrituras, este sacerdote de la más alta jerarquía de la iglesia, gran funcionario del pueblo de Israel, mi querido Nicodemo, fue a buscar a Jesucristo de noche y hablar con Él. Y Jesucristo le da un mensaje que ya hemos estado estudiando hermoso sobre la salvación, de cómo podemos salvarnos. ¿Qué pasa el día de hoy si tú mueres? ¿Dónde vas a ir? Y Jesucristo en los primeros versículos, del 1 al 21, precisamente Jesucristo nos da una enseñanza impresionante sobre la única manera de tener la seguridad de tu salvación. Si tú el día de hoy mueres, ¿dónde vas a estar eternamente? Y también habla de la condenación. Jesucristo le habló a este sacerdote de la condenación eterna, pero de la manera en la cual Dios ha decidido salvar a toda la humanidad. Y esto es a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y este famoso versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera asústame. ¿Y el 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar o para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y el 18? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Y este pasaje precioso y esta enseñanza profunda de salvación, pero también de confrontación. Si hay una condenación, si existe el infierno, y Dios no quiere que vaya alguien ahí. Por eso envió a su Hijo para salvarnos del castigo eterno. Y vamos continuando ya con esta historia. En el versículo 22 de Juan capítulo 3 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venía y eran bautizados. Está hablando de que Juan, no Juan el discípulo, sino está hablando de Juan el Bautista. Por un lado, Juan el Bautista estaba bautizando, y por otro lado, Jesucristo con sus discípulos estaba bautizando también. Ahora, algo importante que tenemos que entender es que no era Jesucristo el que bautizaba, eran los discípulos, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El versículo 2 dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esto es algo importante, es decir, en el sentido de que entendamos que no era Jesucristo el que bautizaba directamente a nadie, sino que eran los discípulos de Jesús los que eran mandados a bautizar. Y por un lado tenemos a Juan el Bautista bautizando, y por otro lado tenemos a Jesús a través de sus discípulos bautizando a la gente. Ahora, este tema del bautizo, tú y yo podemos tener una idea, ¿no? A través de lo que nos han inculcado de generación a generación a generación. Pero algo muy importante que tenemos que entender es qué es el bautizo a través de la Biblia. Porque si hablamos qué es el bautizo para los cristianos, o para los católicos, o para los testigos de Jehová, o para los mormones, o para los judíos inclusive, o sea, ¿qué es el bautizo? Pues al igual, a través de las doctrinas que cada religión o filosofía enseña, pues puede variar. Pero esto, lo que estamos haciendo aquí, es irnos a la raíz, al original, no al teléfono descompuesto, sino al origen. Y el día de hoy tú vas a estudiar, tú vas a leer a través de estos pasajes qué es el bautizo, qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista y qué era lo que estaba haciendo Jesucristo con sus discípulos. Los bautizaba. ¿Qué significa?
Como todos ustedes muy bien saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en griego. Y en el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, la palabra bautizo es literalmente, la traducción al español sería sumergir, ¿no? O es inmersión. Y aquí tengo una maestra de griego impresionante. Ella es griega, entonces pues ahí sí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, sí, el bautizo significa literalmente sumergir, es completamente en el agua, pero es importante que tiene que ser de sumersión, es decir, que está el agua, los meten al agua completamente y luego salen. Y dices, ¿por qué tiene que ser por inmersión? Cuando dice, es que Juan el Bautista estaba bautizando, ¿qué significa? Que los estaba sumergiendo. Igual Jesucristo con sus discípulos los estaba bautizando. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Sumergiendo. Ahora, ¿qué significa y por qué tenía que ser por sumersión? Como ahorita lo vamos a ver. Número uno, debemos de saber quién es el que se puede bautizar, ¿no? Y para saber quiénes son los que se pueden bautizar y cuáles son los requisitos. Uno es, ¿cómo se bautiza? Por sumersión, ¿se dice? Sumergir. Ándale eso. Sumersión, ¿no? Tiene que estar totalmente sumergido para que sea bautizado. Número uno, el cómo, ya lo contestamos. Es por sumergión, o inmersión, o inmersión. A ver, ¿quién vota por...? Ok, entonces, número uno, el cómo, ya sabemos cómo. Ahora, ¿quién se puede bautizar? ¿Quiénes son los únicos que pueden ser bautizados? No todos pueden ser bautizados, solo un tipo de personas pueden ser bautizados. ¿Quiénes? Vamos a preguntarle a la Biblia y la Biblia nos va a contestar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice el versículo 38, arrepiéntanse, número uno, y después, ¿qué dice? Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Les contestó ¿quién? Pedro, el apóstol Pedro, dijo, primero arrepiéntanse y después bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces hay dos palabras claves antes de ser bautizado. ¿Cuáles son esas dos palabras claves? Uno es arrepiéntense y después bautízate. Y la otra es cree y después bautízate. Entonces son dos acontecimientos antes de poder ser bautizada una persona. Vamos ahora a Hechos capítulo 19, versículo 4, dice, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Es decir, que lo que Juan el Bautista estaba haciendo, el bautizo en agua, significaba literalmente, nadie podía venir al bautizo si no estaba primero que arrepentido. No te puedes bautizar si no estás arrepentido. Esa es una cláusula que Dios pone en su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su mensaje cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2 en la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén, y que se convierte en 3,000 ese día, literalmente cuando está Pedro predicando, los que recibieron su mensaje, ¿qué fue primero? ¿Qué pasó primero? Recibieron el evangelio, recibieron el mensaje que Pedro les dio en Hechos capítulo 2, y lo que Pedro predicó fue el evangelio de Jesucristo. Y los que recibieron el evangelio de Jesucristo, después, ¿qué hicieron? Fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ahora vamos a Hechos capítulo 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, y esto está padrísimo porque Dios le dice a Felipe a través del Espíritu Santo, ve y vete al desierto, y yo te voy a decir lo que vas a hacer en el desierto. Y ahí va Felipe en el desierto, ¿no?
Y en el desierto le dice Dios a Felipe, pégate a esa carroza que va, ¿no? Era como una caravana donde iba un alto funcionario, eunuco. Entonces iba este alto funcionario en su carroza, con su caravana y todo. Y le dice Dios a Felipe, acércate. Y él se acerca y empieza a escuchar que el eunuco está leyendo Isaías 53. Isaías 53 es una profecía de lo que Jesucristo iba a padecer por nosotros en la cruz. Entonces Felipe le pregunta al eunuco, ¿y tú sabes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le contesta algo maravilloso. Pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, sí estoy leyendo, pero pues nadie me lo explica y pues no entiendo nada. Entonces invitó a Felipe a subir. Qué bueno, porque pues ya iba cansado Felipe, imagínate. Entonces ya se sube Felipe, estira sus patitas y ahora sí dice, ahora sí, sácate un cafecito y vamos a platicar. Y Felipe le empieza a compartir desde Isaías 53, esta profecía sobre Jesucristo escrita 700 años antes de Cristo. Desde ahí le empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo, la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, ahora sí, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí viene la cláusula. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Otra cláusula antes de ser bautizado, ¿cuál es? Creer. Bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos capítulo 9. Vemos también el apóstol Pablo, como era el famoso Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el matacristianos. Saulo de Tarso, un sacerdote judío, un alto jerarca también de la iglesia en Jerusalén, un miembro del Sanedrín, un conocedor y maestro de las escrituras, un fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿no? Circuncidado el 8º día. Entonces nos encontramos a un sacerdote, un alto jerarca de la iglesia, que era perseguidor de los cristianos y los mataba. Los mandaba a matar, los mandaba a apresar y Jesucristo se le atravesa en el camino. Cuando él iba con cartas de autoridad para mandar a apresar. Y dice el mismo Pablo cuando confiesa su testimonio que él se metía a las casas a sacar y arrastrar a la gente que era cristiana. El matacristianos. Pero hasta que Jesucristo se le atraviesa en el camino. Y le dice, Pablo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Quién eres, Señor? Pues yo soy Jesucristo al que tú persigues. Y desde ahora te elijo a ti, para que tú ahora seas el que predique mi evangelio. Y desde entonces, hasta que Dios lo llevó a casa y que fue decapitado, él estuvo predicando el evangelio de Jesucristo. Aquel que perseguía a los cristianos se convirtió en el apóstol Pablo, que predicó sobre Jesucristo. Y en el capítulo 9 sucede toda esta situación donde él tiene un encuentro con Jesucristo, ya resucitado. Jesucristo ya resucitado. Y vemos en el versículo 17 que dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué fue lo primero que hizo Saulo de Tarso, el poderoso Pablo? Se fue a bautizar. Es decir, ¿sabes qué? El bautizo es, número 1, por inmersión. Y ahorita voy a explicar el por qué tiene que ser por inmersión. Número 2, solo puedes ser bautizado si estás arrepentido de tus pecados.
si estás decidido a renunciar a tu antigua vida y obedecer y honrar a Dios con tu vida. 2, solo aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador, puede ser bautizado. Y tiene que ser por inmersión, porque el bautizo, ¿qué significa? El bautizo simplemente es una muestra externa de lo que ya pasó internamente. El bautizo significa la muerte. Es decir, lo que Jesucristo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, no dijo, ámese a sí mismo. No. Jesucristo dijo, aquel que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? Pero ¿qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? Jesucristo mismo está hablando de que si quieres venir con Él, tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir. El bautizo es sumergir al antiguo yo, el morir a mi pasado, el enterrar al antiguo Hugo, y el salir de las aguas significa un nuevo nacimiento, significa el nacer de nuevo con Él, significa de una forma física una nueva vida. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 5, dice que todos los que hemos venido a Jesucristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Es una nueva vida. Eso es el bautizo, es un parteaguas en nuestra vida. Es un decir, estoy cansado de mi vida, estoy arrepentido de cómo he decidido las cosas, cómo he vivido las cosas que he hecho, cómo me he comportado, cómo he hablado, cómo he pensado. Estoy arrepentido y quiero, Señor, una nueva vida en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres mi Salvador, creo que hay vida y perdón en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Y entonces venían a las aguas arrepentidos, creyendo en Jesucristo como su Salvador, como el Mesías. Y venían al agua para enterrar su pasado. Y se metían, y es un simulacro de un funeral, de un entierro. Por eso tiene que ser por inmersión, porque vienes y entierras al antiguo yo, y cuando salen de las aguas, es ese versículo de que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí en Él todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Él. Hechos capítulo 10, vemos otro ejemplo también precisamente de esto. En Hechos capítulo 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras con los gentiles, con Cornelio, que lo invitó a predicarles el evangelio, eran puros romanos. Y este cuate me encanta, porque Cornelio era un alto funcionario del imperio romano, era un centurión. Los centuriones tenían, pues, obvio, mucho ejército, tenían 100 soldados a su cargo, pero eran funcionarios muy importantes del imperio romano. Era gente de mucho dinero, era gente con mucha influencia política, era con mucho poder dentro del imperio romano. Y este centurión creyó en Jesucristo, le entregó su vida a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios le mandó un ángel. Mientras Cornelio estaba orando, se le aparece un ángel y dice, el Señor me ha enviado y te dice que envíes a traer a Pedro para que les predique el evangelio. Entonces Cornelio manda a alguien para que vaya por Pedro, y mientras él le organiza una fiesta. Es decir, invita a sus vecinos, invita a sus amigos, invita a su familia, y reúne Cornelio a todos, porque Pedro va a venir a predicarnos el evangelio de Jesucristo. Y cuando llega Pedro y los ve a todos, dice, wow, puro gentil. No hay ningún judío. O sea, ¿cómo Dios está seleccionando a los del mundo? No, si el pueblo elegido somos nosotros. Y ahí en Hechos capítulo 10, Pedro dice, pues ustedes saben que nosotros los judíos, pues
pues no está muy bien visto que entremos en casas de los gentiles y que comamos con ustedes, pues no. Pero pues Dios me trajo a predicarles el evangelio, así es que, y empieza a predicarles Pedro. Y entonces el Espíritu Santo es derramado sobre todos los gentiles, sobre todos ellos que eran romanos, que no eran judíos. Y Pedro se queda de a 6, así, o de a 4, bueno, este ya era como de 8. Así de, wow, así como cuando has visto las caricaturas con ojos japoneses. Se quedó Pedro así de, ¿cómo puede ser posible? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que derramó su Espíritu Santo sobre romanos. Y aquí es cuando Pedro dice, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? ¿Qué les impide? Si ya fueron derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué les impide que sean bautizados en agua? Entonces, aquí dice el versículo 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjate qué hermoso. ¿Quién se puede bautizar? Jesucristo mismo nos lo enseña. Jesucristo mismo nos lo enseña en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, por todo esto, vayan y hagan discípulos. Número 1, que sean discípulos de Cristo, que crean en Jesucristo, que estén dispuestos a morir a sí mismos para vivir por aquel que dio su vida por nosotros. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Primero nos enseña el bautizo. Ven y muere a ti mismo. Sean bautizados. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, poderoso para salvar, poderoso para restaurar, poderoso para dar vida eterna y perdón de nuestros pecados. Cree en Jesucristo y ven a las aguas. Ven a las aguas. Y continuando con el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado, como lo vamos a estudiar posteriormente. Juan el Bautista fue encarcelado y posteriormente decapitado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y viendo a Juan le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de en quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí va el segundo punto. Primero, el primer punto es ven a las aguas y muere a ti mismo, muere a tu pasado y vive para aquel que dio su vida por ti. Y 2, este mensaje, nadie puede recibir nada si no le fuese dado de arriba. Y aquí quiero hablarles, explicarles del 24 al 27 qué es lo que está pasando. Como empezamos esta parte, Juan el Bautista estaba bautizando por este lado y Jesús con sus discípulos estaba bautizando por el otro. Entonces, en este pasaje, los discípulos de Juan van con Juan y le dicen, oye, maestro, o sea, maestro en el sentido de rabí, maestro, no de maestro. Ustedes entienden. Entonces llega los discípulos de Juan y le dicen, oye, pues ya te están bajando la chamba, te están quitando el hueso. No, ya está agarrando más popularidad aquel de quien tú diste testimonio, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que tú bautizaste a tu primo, a Jesús? Porque eran primos. Tú bautizaste a Jesús, o sea, ¿te acuerdas? Pues él ya también está bautizando, o sea, ¿qué onda? Te está robando el foco, ¿no? Te está quitando a los discípulos, te está robando a la gente. O sea, ya en vez de venir acá contigo para bautizarse, ahora resulta que te está haciendo la competencia, ¿no? Puso su changarro enfrente y te está bajando a la clientela, carnal. O sea, esta es la reina valedora, la que dice
Pero ¿sabes algo? Es lo que los discípulos le están diciendo. O sea, Maestro Juan, ¿no te dan celos? ¿No te da envidia? ¿No te da coraje que él está literalmente bautizando y que está teniendo más discípulos que tú? Pero ve la respuesta de Juan, y vamos a continuar estudiando la respuesta de Juan el próximo sábado y domingo. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. O sea, ubication. No se preocupen. ¿Cuál es el problema? Al contrario, Juan vino a dar testimonio de Jesús. Y Juan dice, o va a decir, o dice que dijo por ahí, ¿sabes qué? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque el que es, y como lo vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Juan, más adelante dice, porque el que tiene a la esposa es el esposo. Y Juan no era el esposo de la esposa. Juan era el amigo del esposo, refiriéndose a Jesús como el esposo. Y la esposa, como lo vamos a estudiar más adelante, es la iglesia. Y es lo que está diciendo. Ahora, aquí me voy a hacer énfasis en este punto. Tú y yo no podemos recibir nada si no nos fuese dado del cielo. Todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo somos, lo recibimos del cielo. Juan capítulo 19 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Hablando con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya estaba preso y lo tienen detenido a Jesús? Y literalmente cuando está detenido y Pilato dice, o sea, Pilato no lo quería crucificar. Y el pueblo estaba presionando y los fariseos y los sacerdotes estaban presionando, crucifícale, ¿no? Y él, pues yo, es que no encuentro nada malo en él. No encuentro ninguna justificación para matarlo. Entonces le hace preguntas y Jesús no le contesta. Y entonces Pilato dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fíjate qué versículo tan fuerte y con qué gruesas implicaciones. Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Quién puso a Pilato como gobernador? ¿El César? Dios. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Dios pone a los gobernantes, buenos y malos. Toda autoridad viene de Dios. Todo nos es dado por Él. Él, y esto está muy grueso. ¿Por qué? Porque para ti podríamos decir, ay, es que hemos tenido gobernantes horribles. No, pero nada que ver con este ejemplo. Porque los romanos tenían autoridad para matar. Los romanos tenían autoridad para esclavizar. Los romanos tenían autoridad para encarcelar. Aparte, ni siquiera era su propio pueblo, sino el pueblo de Israel eran conquistados por el imperio romano. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismos. Este mundo que estamos viviendo, familia querida, esta sociedad, por el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Que se comieron una manzana. No, ni era manzana para empezar. Dejen en paz las manzanas. Pero ¿sabes cuál fue el pecado original? La rebeldía. La rebeldía a la autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás, el primero que fue destituido de la presencia de Dios, ¿sabes lo que hizo Satanás? Se rebeló a la autoridad de Dios. Dijo, pues yo también puedo ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios y fue destituido de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue con Eva y con Adán? Cuando Satanás precisamente tienta a Eva, le dice, come de esa fruta.
Porque Dios sabe que el día que comas de esa fruta vas a ser igual a Él. Otra vez, revélate a la autoridad. El único mandamiento que Dios les dio, pues a ese rómpelo. Revélate a la autoridad. El día de hoy, familia querida, vivimos un caos en nuestra sociedad porque Dios establece un orden de autoridad. Desde la Trinidad que tanto hablamos y tanto conocemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo un solo Dios, Dios establece en una misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la misma naturaleza, un solo Dios. Ahí hay un orden de autoridad. El Hijo se sujeta a la autoridad del Padre. Jesucristo siempre estuvo diciendo, como lo vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, ¿sabes qué? Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo escucho la voz del Padre y obedezco. Yo busco honrar al Padre. Aún en los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo, en Getsemaní, Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero si no hay otra forma en la cual ellos puedan ser salvos, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo se sujetó en obediencia al Padre, siendo de su misma naturaleza. Y Dios establece órdenes de autoridades en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra naturaleza, en todos los seres humanos. Y Dios manda que el hombre se someta a la autoridad de Dios, se ponga bajo su cobertura, bajo su autoridad, y que el hombre sea obediente a su autoridad, que debe de ser Cristo. Manda que las mujeres se pongan bajo la autoridad y cobertura de sus esposos, y que honren y se sujeten a la autoridad de sus esposos. Manda que los hijos se sujeten a la autoridad de su papá y de su mamá. Y Dios hace muy clara el orden de autoridad. Y no tiene que ver con superioridad, tiene que ver con roles de autoridad. Pero ¿cuál es el caos que vivimos? ¿Los hijos el día de hoy se someten a la autoridad de los padres? No. Se rebelan a la autoridad de los padres. Los padres han perdido la autoridad delante de sus hijos, y ahora los padres son muy obedientes a los hijos, porque ahora los que mandan son los hijos, ¿no? Hay un título de un libro que yo no he leído, por lo tanto no lo puedo recomendar, pero el título me llamó mucho la atención. Y el título dice... Está padre, ¿no? El título. Me leyeron así, ¿no? El título dice... mira, me leyeron la mente. Así. Padres obedientes, hijos tiranos. Y habla precisamente de eso. De que los padres ahora bailan al son que el hijo les toca. Comen lo que el hijo quiere, ven lo que el hijo quiere ver, van a donde el hijo quiere, y los padres bien obedientes a los hijos. Y te voy a decir algo. El orden de rebeldía de los hijos a la autoridad de los padres se ha roto. Ahora las mujeres se han rebelado a la autoridad del esposo. Y los esposos se han rebelado a la autoridad de Cristo. Por eso, ¿cuál es el orden de autoridad? Y Dios nos enseña en su palabra, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de Él. Él es el que tiene toda autoridad, y Él ha puesto autoridades, aún buenas y aún malas también. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Primera de Corintios capítulo 4. Si todo proviene de Dios, si Él pone autoridades, debemos de honrarlas. Si Dios nos da trabajo, tenemos que darle gracias y reconocer humildemente que todo proviene de Él. Todo proviene de Él, es lo que Juan le está diciendo a sus discípulos. Todo proviene de Él. Todo Dios lo da. Y si Dios da autoridad a alguien, sabes que hay que honrar la autoridad y no rebelarnos. Si a alguien Dios le da un llamado, hay que honrar ese llamado. Si a alguien Dios le da, no sé, literalmente todo proviene de Él. Todo lo que tú y yo tenemos proviene de Él.
Dios pone autoridades, Dios da dones y habilidades a cada uno de nosotros. A todos nosotros Dios te dio habilidades, dones. Todos hemos recibido. Y adivina qué, tiene un propósito maravilloso en Él. Y 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a los líderes de la iglesia en Corinto que andaban muy fresas, que andaban envanecidos, que andaban ensoberbecidos, estos líderes de la iglesia en Corinto. ¿Y qué fue lo que Pablo les escribe? Les dice, ¿por qué o quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no te lo haya dado Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿En qué te puedes gloriar? Y esto, familia que eres preciosa, grábatelo. Es muy, muy, muy importante y te voy a decir por qué. Te voy a poner el caso de los hombres, que es el que mejor conozco. Un hombre, tenemos en nuestro ADN el trabajo. El trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. El hombre fue creado para trabajar. Claro que hay algunos muy raros que pues como que no les gusta chambear, ¿no? Como que no se les da. Pero sí son casos aislados. ¿Verdad que sí, varones? Los hombres somos trabajadores y en nuestro ADN nos gusta trabajar. Si no, pregúntale a Adán. ¿Qué fue lo primero que Dios mandó a hacer a Adán? A chambear. Lo puso a trabajar. Aún en el jardín del Edén lo puso a trabajar. Ahora, si nosotros en nuestro ADN está el trabajo, el trabajo, el trabajo, te voy a decir algo, tenemos un peligro nosotros, porque cuando nos va bien, creemos que es por nosotros, por nuestras habilidades, por nuestros dones, por nuestro talento, por nuestros contactos, por nuestro currículum, por nuestra experiencia. Somos nosotros Juan Camaney. Somos nosotros que por nosotros nos va bien. Pero te voy a decir algo, cuando nos va mal, sentimos que el mundo se nos acaba. Sentimos que no tenemos valor. Cuando tú no tienes ni siquiera para llevar la despensa a tu casa o para pagar la renta o pagar esto, pagar lo otro y las tarjetas te están comiendo y ya no sabes, ¿sabes qué? El carácter del hombre se desploma. Se siente que no vale. Todo por la economía. Cuando el hombre lo centra en sí mismo, si te va bien, te ensoberbeces. Y si te va mal, te deprimes. Porque crees que depende de ti. Pero qué diferente es cuando tú y yo entendemos este principio que Juan le enseñó a sus discípulos. Nadie puede tener nada si no le fuese dado de arriba. Lo que Pablo le enseñó a los corintios, ¿sabes qué? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque todo lo hemos recibido de Él. Por lo tanto, cuando entiendes que todo proviene de Dios, entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando te va muy bien, ¿qué genera en ti? Cuando te va súper bien y no sabes, ya compraste 7 casas en Miami, ¿no? 2 barcos y pues, gloria a Dios. Pero cuando tienes claro este principio, adivina qué. Te va muy bien y ¿qué hay en tu corazón? Agradecimiento. Señor, gracias, tú eres bondadoso y tú me bendices, pero también tiene que ver con un propósito en ti, Señor. Enséñame cuál es ese propósito, Señor. Muéstrame por qué me estás bendiciendo y para qué me estás bendiciendo así, Señor. Y genera un corazón agradecido, no soberbio, agradecido y humilde. Y cuando te va mal, cuando no tienes ni para la despensa, pero sabes que todo proviene de Dios, estás confiado y tienes esperanza. No tienes ni para la renta, no tienes ni para... y ya te están comiendo los gastos. Y solo te hincas y dices, Señor, gracias, porque tú eres mi esperanza. Tú eres el proveedor de mi hogar. Todo proviene de ti, Señor. Y entonces, aún en los peores problemas económicos, tienes esperanza. Entonces, por un lado, la soberbia y la depresión si te va mal. Y por otro lado, el agradecimiento, la humildad. Pero también cuando te va mal, la fe
y esperanza de que Dios te ama y Él está en control y todo proviene del Padre. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. ¿Te fijas? Y cuando entiendes esto, puedes entender que todo proviene de Él. Él es tu proveedor. Él es el que te defiende. Él es el que te guarda. Toda bendición proviene de Él. Salmo 118, 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. No confíes en ti mismo. La gente y este mundo relativista, postmodernista, te va a enseñar, ámate a ti mismo. Y Jesucristo te enseña, muere a ti mismo. Este mundo te va a decir, confía en tu corazón y confía en ti. Y Jesucristo y su palabra te va a decir, no confíes en ti. No confíes en el hombre, confía en el Creador. Salmo 146, versículo 3. No confíes en príncipes ni en el Hijo del Hombre en quien no hay salvación. No confíes en tus talentos, no confíes en tus habilidades, no confíes en tus contactos. ¿Cuántas veces la gente ha confiado en sus supercontactos, no? Es que yo tengo un mega contacto, y sí, pero a la hora, bye. Cuando hay problemas, cuando estás en enfermedad o pasando momentos difíciles, ahorita tienes. ¿Cuánta gente está en una situación económica bien? Y de repente, por X o por Y, se desploma. Y esos amigos que tenía, ¿dónde quedan? Esas fiestas a las que te invitaban, ¿dónde están? ¿Dónde están tus cuates que te llevaban, no? De viaje. Desaparecen junto con tu economía. Es mejor siempre confiar en el Señor, esperar en el Señor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que pone y quita presidentes. Isaías capítulo 2, versículo 22. Dejad de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en que ha de ser él estimado. Confía en el Señor. Juan capítulo 3, versículo 27. Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Y a veces somos súper agradecidos con la gente que nos ayuda y eso es bueno. Pero no somos agradecidos con el Señor, que es el que provee y el que da. Salmo 33, versículo 17. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Y con esto terminamos, querida familia. No confíes en el hombre. No confíes ni siquiera en tus fuerzas, en tus habilidades. Ya no tarda el momento en el que tú te vas a fallar a ti mismo otra vez. No tarda el momento en que te van a volver a fallar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus contactos. Te van a fallar. Te van a fallar tus amistades. Te van a fallar tus contactos. Te va a fallar tu familia. Te va a fallar tus habilidades también. Dios ha dado dones y habilidades a todos nosotros. Pero ¿qué pasaría si Dios un día decide quitártelas? Hubo un tiempo donde Dios me quitó la voz. No para hablar, podía hablar, pero no podía cantar. Se redujo mi registro a casi como la de Mariah Carey, una cosa así chiquita. Pero sí, literalmente, y aparte en esa época, unos amigos que estaban grabando un disco me invitaron a cantar un dueto. Cantar en su disco. Y yo dije, les había dicho que sí. Pero Dios me quitó la voz.
Y fui a los mejores foniatras de México, ¿no? Donde iban los cantantes más pro de México, pues fui a esos foniatras. Me quitaron la lana, mi tiempo, y no me curaron. Y fue un tiempo padrísimo donde Dios me dijo, ¿qué pasaría si te quito la voz? ¿Quién eres? ¿Qué pasaría si te quito lo que tú crees que es tu fortaleza? Y te quiero preguntar a ti, que estás aquí y que nos ves por este video. Piensa en cuál es tu fortaleza. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Tal vez tu habilidad, tu conocimiento, tu experiencia, tu cartera, tus contactos. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Imagínate que Dios te dijera, hoy te la puedo quitar. Y te preguntara, sin esto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Y fue precioso. Y Dios me iba diciendo, si te quito la voz, ¿qué harías? Le digo, pues yo sigo predicando, o sea, por escrito, ¿no? Y si te quito la vista, y si te quito la voz, y si, dije, en la torre. Y ahí Dios te va enseñando quién eres en verdad y de quién proviene todo. A final de cuentas, Dios me permitió grabar el disco de mis amigos. Grabé y me volvió a quitar la voz. Pero fue padre como Dios trató conmigo para enseñarme algo que yo quiero que tú te lleves. ¿Qué pasaría si Dios te quita tu fortaleza? ¿Quién eres? ¿Qué te queda? Porque todo proviene de Él. Y Él da. Y Él bendice. Y cuando bendices con un propósito. Y cuando hay circunstancias de necesidad o de problemas, y tú estás caminando con el Señor, también es un propósito. Hay un propósito en todo. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo hace con un propósito. Así que yo te invito, número 1, a que mueras a ti mismo. No confíes en ti. Confía en Él. Muere a ti mismo. Muere a lo que es tu fortaleza. Si Dios no es tu fortaleza, muere a eso y deja que Dios ocupe ese lugar. Él es el que quiere estar sentado en el trono de tu corazón. Que Él sea tu fortaleza, que Él sea tu salvador, que Él sea tu sabiduría, que Él sea el que te sostenga y sostenga tu hogar y que tú lo honres y lo reconozcas. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te podrás salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña quiénes somos, Señor. Como dice el Salmo 103, eres tú y solo tú el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordias. Eres tú el que sostiene nuestras vidas, Señor. Eres tú, eres tú. Y como le mostraste al rey Nabucodonosor, que se gloriaba en su palacio y en el poderío de su imperio, y que tú le mostraste ahí en Daniel capítulo 4, que en un abrir y cerrar de ojos le puedes quitar absolutamente todo, hasta que el rey Nabucodonosor reconoció que tú gobiernas el reino de los hombres, que tú eres el Todopoderoso y estás sentado en tu trono, Señor, que tú eres soberano y que tienes toda autoridad
pero que tú nos amas, que tú nos amas, que tú nos amas. Y por tu bondad es que somos bendecidos. Por tu misericordia es que somos perdonados. Por tu fidelidad es que estamos todavía delante de ti. Gracias, Dios, por esta bella mañana, por tu palabra. Gracias por este hermoso mensaje que nos da, Señor, a través de tus escrituras. Ayúdanos a amar tu palabra, a honrar tu sacrificio y a vivir gritándole a toda la gente que tú eres lo más importante de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de nuestro precioso Salvador y Señor, Cristo Jesús. Preciosa familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañen. Nos vemos el próximo sábado a las 10:30.